Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Javerín. Aquí estamos en otro Shabbat más, amén. Estamos en la parashá número 2, la parashá Noaj. Parashá Noej, amén. Así que vamos a comenzar con esta parashá. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar bano mikol amin, benatan lanu et torato, baruch atah Yahweh noten hatorah, beshem Yeshua HaMashiach ben Rum. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén y amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzivanu la'aksov bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach Melech de Israel. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Con ustedes el Moré Yohanan Gutiérrez de la comunidad de Beit Torah, Portland, Oregon, Estados Unidos. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900 para servir a Boreolam y a usted. Amén. Pues así como les dije, mis ajín, vamos a comenzar otra porción más. En esta ocasión tenemos la parashá Noaj. Amén. También en esta parashá, mis ajín, tenemos la Haftarah para la parashá de Noaj. Tenemos Yesayahu, Isaías 52, verso 13, hasta el capítulo 55, verso 5 de Yesayahu. Amén. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Noaj. Tenemos Mateo, capítulo 24, del 36 al 44. Tenemos también Lucas, capítulo 17, verso 26 al 37. Tenemos también Hechos, capítulo 2, verso 1 al 16. Y capítulo 1 de Hechos, verso 1 al 26. Primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. Y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Amén. Todo eso está en esta parashá para que usted le dé lectura en su casita. Y como siempre, mis ajín, vayan, agarren su agüita, agarren su libreta, agarren un lápiz para que así vaya anotando. Amén. Para que se le quede doble. Amén. Así vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Me dan un amén cuando ya hayan traído su lápiz, su libreta. Noaj, es el nombre del personaje principal de esta parashá, misajín. Significa descanso. Le voy a dar un pequeño resumen de todo lo que se va a estar hablando en esta parashá, misajín. Noaj, misajín, engendró a sus 3 hijos, Shem, Ham y Jafén, por causa de la corrupción reinante en aquella generación, misajín. El Todopoderoso decide exterminar a toda carne, excepto a la mishpachá de Noaj, a la familia de Noaj. Por esta razón, misajín, le ordena a este Noaj construir una teva con el fin de protegerlo del Mabul, el diluvio, que enviará para cumplir con su decreto. 2 animales de cada especie, macho y hembra, entrarán a la teva con el fin de garantizar su preservación. Vino entonces el Mabul, en el que toda carne murió. Todos los montes fueron cubiertos por el agua. Y durante 40 días, misajín, con sus noches, cayeron las aguas del grande abismo. Boreolam, amo del universo, entonces se acordó de Noaj y su mishpachá, su familia,
y envió un fuerte viento que causó la disminución de las aguas de sobre la tierra. Noaj envió un cuervo para averiguar si las aguas habían bajado. Pero el cuervo retornó, después envió una paloma una primera vez, y ésta retornó, la envió una segunda vez, y la paloma volvió con un ramo de olivo, indicando que las aguas habían bajado, Misajín. Finalmente la envió de nuevo y la paloma no retornó. Boreolam, amo del universo, ordena salir a Noaj de la Teba, de la arca, y después hace un pacto con él, asegurando que nunca más destruiría la vida con un mabul, con un diluvio. El signo de este pacto, Misajín, es el arco que usted y yo miramos cuando llueve y hay sol. Ese arco aparece en las nubes. Y se establece por primera vez, ¿sí?, la ingestión de carne también. Noaj después se embriagó y Ham se burló de su desnudez. Shem y Jafé cubren a su padre, quien los bendice y maldice a Canaán, hijo de Ham. Se relata la descendencia de los hijos de Noaj, entre los que se destaca Nimrod, descendiente de Ham, la generación existente en un solo lugar y con una sola lengua. Este pueblo decide construir una torre, lo cual no es aprobado por el Todopoderoso, quien confunde las lenguas y hace que las gentes sean dispersadas en la tierra. Finalmente, Misajín, se hace un recuento de los descendientes de Shem y de Jafé. Amén. Así que vamos a estar llevando todo esto. Vamos a comenzar en el capítulo 6, verso 9, que dice, en el nombre de nuestra don Yeshua HaMashiach. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Elohim. Aquí, Misajín, mire cómo andaba Noaj. Noaj, entre todas las generaciones, ¿sí?, entre todas las tribus, hoy en día, ¿cómo podemos aplicar este texto en nuestras vidas, Misajín? Noaj era un hombre justo, un hombre, un sadik, un justo, practicaba la justicia. Entonces es un atributo, una cualidad que debemos de tener usted y yo. Debemos de ser un justo que practique la justicia. Y luego sigue la palabra perfecto, ¿sí? Tenemos que tener la perfección usted y yo. Si no la tenemos, debemos de buscarla. ¿Sí? Justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Elohim. Entonces, mire cómo es. Andaba con Elohim. Si nosotros queremos que Elohim, la presencia divina, habite en nosotros, en nuestro interior, primeramente nosotros debemos de andar con Él. El que anda con Elohim obedece su palabra. Amén. De lo contrario, Elohim no tiene parte ni suerte con uno. Mediten esas palabras. Mire, los rabinos presentan dos maneras de interpretación de este texto. El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivía en tiempos de Noaj, él parecía justo. Sin embargo, Misajín, vemos cómo la Torá da testimonio de que él era un hombre justo. En hebreo es sadik.
que andaba con Elohim. Además, Misajín, tenemos el texto del 7:1 de este mismo, donde Yahweh Baruch Hashem está dando testimonio de que Noaj es justo delante de él. De esa manera, Misajín, surge la segunda interpretación de estas palabras. Se trata de que Noaj era justo y perfecto a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. Entonces, si él pudo, Misajín, nosotros también podemos. Querer es poder. Si usted quiere, usted puede. Si yo quiero, yo puedo. Mediten esas palabras. Esto nos enseña, Misajín, que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de su Elohim. Cada uno es responsable, Misajín. Noaj andaba con Elohim. El verbo hebreo, Misajín, está en forma hipalel, que es una forma reflexiva. Se trata de que Noaj se hizo caminar con Elohim. No fue una cosa fácil. Se esforzaba para poder hacerlo y lo logró. Es lo que tenemos que hacer usted y yo, esforzarnos para poder lograrlo. Porque si usted y yo nos metemos lo negativo en nuestra cabeza, ya perdimos antes de empezar. Mire, Misajín, aquí aprendemos que el camino con Elohim, ¿sí? Y el camino de Elohim requiere disciplina personal. Mire, Misajín, no dice que Noaj caminaba con Yahweh Baruch Hashem, sino con Elohim. Yahweh es el atributo de misericordia y Elohim es el atributo de justicia. Noaj se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación con su atributo de justicia. En medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En medio de esa generación, Noaj caminaba en las normas del Elohim justo, el Melech Tzadik, el Rey de Justicia. Esto le hizo Misajín capaz de ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo futuro. Fíjese muy bien. Esto lo hizo capaz de ser elegido para ser un medio de salvación. Usted y yo podemos ser un medio, ¿sí? Elegido para la salvación. Miren, Ezequiel capítulo 14, versos 12 al 20. El Todopoderoso menciona a Noaj como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job y Daniel. La palabra andaba es la palabra hebrea gitalej. Él se andaba. Él se andaba. Que viene de la misma raíz de jalajá. Jalajá. La palabra jalajá, Misajín, es un sustantivo y significa el caminar. La palabra jalajá rabínica significa el caminar. La palabra jalajá, Misajín, se está usando en el judaísmo como
un término técnico para la legislación judía. La halajá misajín es la ley del Todopoderoso, expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito misajín de aplicar los mandamientos eternos de la Torá Kadosh en cada situación de la vida actual del pueblo de Israel, en sus relaciones personales, sociales, nacionales e internacionales, misajín. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar, misajín. La halajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico, para que vaya usted dándose cuenta. Le repito, mientras que la Torá escrita no se puede cambiar porque se maldice. La halajá sí va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. Mire, misajín, de esto aprendemos que Noaj estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que Boreolam había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino, misajín, un camino recto para el hombre establecido en el momento de su creación. ¿Sí? Noaj andaba en ese camino, misajín. Y por eso fue llamado un sadik. Y tamín, justo y íntegro. Sadik y tamín, justo y íntegro. Mire, en el Tejilín, en el Salmo 37, verso 23, Tejilín, Salmo 37, verso 23, está escrito diciendo: por Yahweh, Baruch Hashem, son ordenados los pasos del hombre, y Yahweh, Baruch Hashem, se deleita en su camino. Ahí está. También en Proverbios, capítulo 19, verso 3, está escrito: la insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra Boreolam, contra Yahweh Baruch Hashem. Fíjese muy bien lo que dice ese texto. La insensatez del hombre pervierte su camino. Entonces, cuidémonos de no ser insensatos, porque se puede pervertir nuestro camino. ¿Y cuál es el camino? La palabra. La palabra, porque con la palabra nosotros somos creadores también. ¿Sí? Se pervierte su camino y su corazón se irrita contra Yahweh Baruch Hashem. Porque sí sabe que lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, si se pervirtió el corazón, ¿qué va a salir de nuestra boca? Puras palabras pervertidas. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 21, verso 8. Torcido es el camino del pecador. Ahí está. Torcido es cuando se tuerce la palabra, porque el camino es palabra. Torcido es el camino del pecador, mas el proceder del limpio es recto. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa si una persona tuerce las palabras de la Torá? Se acarrea una maldición. Porque maldito el hombre que le quitare o que le añadiere a esta palabra, dice Boreolam. Amén. Mire lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Dice: abandonando el camino recto, ahí está, una persona que abandona el camino recto, se han extraviado, se pierden,
siguiendo el camino de Bilán, el brujo, el hechicero, y el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Se da cuenta? Es un demonio aquel que anda persiguiendo las riquezas y abandona el camino recto, anda persiguiendo a una demonia que se llama Eli. ¿Sí? Esa demonia le da poder para que tenga riquezas y así otros lo persigan a él. Y así es una cadena que se va torciendo poco a poco. Cuando menos se acuerden ya están más perdidos. Capítulo 6, verso 11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Fíjese muy bien, y la tierra se había corrompido delante de Elohim. Cuando se menciona la tierra, se está refiriendo también al ser humano, porque nosotros somos tierra. Somos Adama. Y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Se da cuenta? La tierra estaba llena de violencia. ¿Quién es una persona violenta? Una persona, sí, que hace toda la maldad. Mire, misajín, según las escrituras, hay especialmente 3 pecados que traen el juicio de Boreolam sobre los hombres: la idolatría, el sexo libre y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel en estos 3 pecados, Boreolam viene con juicio para eliminar esos pecados. Si no hace Teshuvá, usted es alcanzado. Si yo no hago Teshuvá, yo soy borrado de esta tierra. Nuestros días se acortan. Un cuarto pecado, misajín, es también presentando como la gota que hace rebosar el vaso de la paciencia de nuestro papá. El robo. El robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás, que es violencia, de robos. En Amos capítulo 1 y 2, la palabra Hamás es la misma que hoy en día usa uno de los grupos terroristas en el Oriente Medio. Se hacen llamar Hamás. En el capítulo 6, verso 12 dice, y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Su camino, la palabra. Acuérdense que por la boca, por eso nomás está una boca, no tenemos 2 bocas. Y por esa boca sale la vida y sale la muerte, sale la bendición y sale la maldición. Entonces ahí se va labrando un camino de palabras. Y ese camino de palabras estaba corrompido porque se salía constantemente el mal. Mire, misajín, según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos 2 pecados, misajín, son los únicos que son mencionados en los escritos apostólicos del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como algo de lo que hay que huir. En 1 Corintios capítulo 6, verso 18 está escrito diciendo, huid de la fornicación. Fíjese lo que está diciendo ahí, ponga atención. 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo,
pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Sí se dio cuenta lo que dice? Primera de Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Entonces son dos: huid de la fornicación y huid de la idolatría. Mire, mis ajín, no solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino que también los animales. Toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra, porque miraban a los hombres, incluso los hombres hacían que se metieran unas bestias con otras bestias que no eran de su mismo tipo, de su misma especie. Mire, el camino de cada animal es el proceder natural que Boreolán ha dado a cada especie. Hay una Torah, una instrucción, misajín, en cada animal criado también. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan de Boreolam. Hay un camino para cada especie. También hay un camino para el hombre, misajín. Pero en el tiempo de Noaj, toda carne había corrompido su camino, su palabra. Esta fue la causa del juicio por medio del Mabul, el diluvio. Este texto, misajín, nos enseña que los hombres estaban manipulados, los animales, de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Fue una manipulación genética, misajín. De esta manera hubo corrupción en toda carne. Y Elohim decide poner fin a este tipo de mezclas. A Boreolam no le gustan las mezclas. A Boreolam le gusta el orden. Detesta el desorden. Mire, misajín, solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar al arca de Noaj para ser preservados para el futuro. Eso lo puede mirar en el versículo 20 que dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que los preserves la vida. Miren, misajín, solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados. En el capítulo 6:14 dice: hazte un arca de madera de gofer. Mire, misajín, los rabinos han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra para azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el Mabul, en el diluvio. Algo semejante a los restos del arca se puede encontrar en las montañas de Ararat, en Turquía. En el 6:18 dice: pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí, misajín, todo lo que Boreolam hace, lo hace a base de pactos. Mire, misajín, es imposible tener una relación con Yahweh Baruch Hashem sin un pacto. Incluso Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Todopoderoso desde el principio. Como está escrito en Osea, capítulo 6, verso 7. Oseas, capítulo 6, verso 7.
que dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. ¿Se da cuenta? Adán tenía un pacto. Mire, misajín, un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Por eso tenga cuidado cuando pacta. Debe de cumplir el pacto. Un pacto, misajín, no se puede anular o deshacer. Este pacto, misajín, implicaba que Yahweh Baruch Hashem se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del Mabul. Y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noaj y a sus hijos durante la construcción del arca. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí, misajín? Que cada uno hace su parte. Usted haga su parte y Boreolán hace su parte. No seamos como los niños. ¿Por qué todo yo? ¿Por qué todo yo? No, eso es mentira. Y eso es una excusa de Hasatán. A cada quien le toca su porción y no agarre más. En el capítulo 6, verso 18 dice: tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mire, misajín, de esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del diluvio. Luego, cuando Boreolán les ordena salir del arca, les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en el capítulo 8, verso 16. Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Amén. Capítulo 6, verso 20 al 21 dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. ¿Se da cuenta? Aquí nos enseñan varias cosas en este texto. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Fíjese muy bien. No se dice para que los mates. Aquí es un mandamiento de preservar la vida a los animales. Dice: y tú toma para ti de todo alimento que se come. Ahí está, del alimento que se come. No alimento inmundo, no comida chatarra. Dice: y guárdatelo. Fíjese muy bien, dice: y será alimento para ti y para ellos. ¿Se da cuenta aquí un secreto muy importante? Que los animales comían lo que comía Noaj y su familia. Los animales comían lo mismo que comían los humanos. Para que se dé cuenta. Vegetales. ¿Por qué no se comía el león a los animales que estaban con ellos? Ahí para que se dé una idea. Medite allí porque allí hay secreto. Cuando uno lee la palabra despacito, se va dando cuenta de lo que está escrito y lo que nos está diciendo la palabra. Si usted no comprende lo que está escrito, entonces tiene que ir a otro libro que se llama Zohar. ¿Sí? Zohar significa también instrucción, pero también la palabra Kabbalah, que significa recibir. El Zohar es el libro espiritual, pero es un libro oscuro. Que para entrar a ese libro o para entrar a la Kabbalah necesita una lámpara, porque todo eso es oscuro.
Hay muchas cosas valiosas, pero si usted va a oscuras, ahí se queda. Usted necesita una lámpara para poder entrar a la Kabbalah y al Zohar, al Talmud, etcétera, etcétera. Son libros oscuros que usted necesita una lámpara. Usted necesita una menorá. Y esa menorá se llama Mashiach, Yeshua. Si nosotros estamos desconectados de Mashiach, nos quedamos en tinieblas como esos libros oscuros. Mire, misajín, aquí vemos que los animales no fueron considerados alimentos. ¿Se da cuenta? Primero se habla de todos los animales y luego de todo alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas, según el mandamiento dado a los hombres en Bereshit capítulo 1 verso 29. Eso también se lo expliqué en la parashá de Bereshit. El derecho de comer carne vino después del Mabul, después del diluvio. Continuamos. Capítulo 6, verso 22 dice, y así lo hizo Noaj, conforme a todo lo que Elohim le había mandado, así hizo. Ponga atención al texto. Dice, y así lo hizo Noaj. ¿Qué hizo? Obedecer. Conforme a todo lo que Elohim le había mandado. Un mandamiento, ahí está, mandado. Así hizo. ¿Qué nos dice por medio de su palabra? No te desvíes ni a diestra ni a siniestra de este libro de la Torá. ¿Y qué es el libro de la Torá? La instrucción. El sefer de la instrucción. Entonces, misajín, si nosotros obedecemos, hay una gran recompensa. Pero por ahí hay mucho antitorá que dice, no, esto ya no lo hagas, esto sí, esto no, no. Eso es maldición. Porque dice su palabra, maldito el que le añada o maldito el que le quite. Porque ningún texto hay que diga, cuando venga mi hijo Mashiach, voy a quitar todo esto y voy a dejar esto, no. Una misma Torah tendrá el natural como el extranjero. Amén. Mediten esas palabras. Miren, misajín, este es el secreto para el éxito de todos los hombres de Elohim. La clave para el progreso del ser humano, misajín, es hacer exactamente conforme a lo que Elohim nos ha mandado. Mediten esas palabras y verá que tendrá éxito. Amén. Vamos a continuar en el capítulo 7, verso 1. Dice, entonces, Yahweh Baruch Hashem dijo a Noaj, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ponga atención lo que le voy a decir aquí, porque aquí hay un secreto muy grande. Ese mismo mandamiento se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. Así como se lo dijo a Noaj, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Mire quién está hablando. Entonces Yahweh Baruch Hashem dijo a Noaj. Allí podíamos poner, entonces Baruch Hashem Yahweh dijo a Yohanan, dijo a X, cualquier hermano, cualquier hermana. Dice, entra en el arca tú y todos los de tu casa. Esa arca, misajín, es nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Por eso dice, entra en el arca, entra en el Mashiach, tú y todos los de tu casa. Ahí está, mire. Entra en el Mashiach, tú y todos los de tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Una vez que entra, dice, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Se da cuenta?
Para poder entrar, una vez que tenemos a Mashiach, él va a mirar que solo nosotros tenemos a Mashiach, a nuestro amado Melech Tzaddik, el Rey de Justicia, Yeshua. Entonces él va a mirar que solamente tú eres justo delante de mí en esta generación perversa. Miren, misajín, aquí vemos cómo se introduce el nombre sobre todo nombre. Yu, Hei, Wa, Hei. Yahweh, Baruch Hashem. Este nombre, misajín, tiene que ver con el atributo de misericordia. Así que vemos que Noah caminaba no solamente en relación con la justicia de Elohim, según en 6:9, sino también tenía una relación con la misericordia de Boreolán, como bien se ha dicho en el último pasuk, versículo de la parashá anterior de Bereshit, Génesis 6:8, que dice: Mas Noah halló gracia ante los ojos de Yahweh, Baruch Hashem. La gracia, mis amigos y mis hermanos, es un favor inmerecido. Fíjese desde dónde está la palabra gracia, para aquellos que dicen que están en la gracia y que ya no deben de cumplir mandamientos. Están bajo maldición, no están bajo la gracia. ¿Sí? Aquel que tiene una gracia barata está bajo maldición porque es un desobediente y rebelde. Tiene una sabiduría carnal y diabólica. ¿Por qué? Porque tiene rota la letra Ba. Y esa letra Ba es Mashiach, la que conecta con los Shamaim y con la Ares. La gracia es un favor inmerecido y está en relación con el atributo de misericordia de Boreolam, amo del universo. Y aquí, misajín, en el capítulo 7, es reforzada esta relación. Yahweh Baruch Hashem ordena a Noah a entrar en el arca para la salvación de toda la especie humana y los animales. Así como nuestro Melech HaMashiach Yeshua, así también como Yosef Hasadif, por un solo hombre. Por usted solamente puede haber un cambio grande. Pero si usted logra ser visto por Boreolam como un Melech Tzaddik o como una persona justa, y especialmente los animales limpios, aquí también habla que son los que sirven para ser sacrificados para Boreolam. Mire, misajín, es interesante ver que la relación de los animales limpios e impuros ya existían en tiempos de Noah. No significa que él podía haberlos comido, no. Los hombres no comían carne antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. Los animales limpios sirven para la comida de Boreolam. En Números capítulo 28, verso 2, vemos que los sacrificios son identificados por Yahweh como su comida. Cuando luego el hombre tiene el permiso de comer animales, los animales limpios, aclarando, son reservados como comida también a los hombres que fueron criados a ser como Elohim. Si los animales inmundos no sirven como alimento, misajín, para Boreolam, tampoco sirven de alimento para aquellos hombres que son los hijos de Boreolam, los sadiquín de Yahweh, Baruch Hashem, llamados a ser Kadosh como él. ¿Cómo le dice Boreolam a Noah? He visto que solo tú eres sadik. He visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación.
Mire, Misajín, cuando Yahweh Baruch Hashem da testimonio de que una persona es justa delante de él, no hay ningún hombre, ni ángel, ni demonio que puede cambiar esa sentencia dada por el Tribunal Supremo. Mire, Misajín, lo importante no es aparecer o parecer justo delante de los hombres. No, sino realmente serlo delante de aquel que todo lo ve. Mediten esas palabras. A mí me puede engañar, pero a Boreolam nadie le engaña. En el capítulo 7, verso 4 dice, porque dentro de otros 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Fíjese muy bien quién lo creó a usted y a mí. Allí dice claritamente, todo ser viviente que he creado. ¿Quién está hablando ahí? Boreolam. Nuestro creador, nuestro formador, nuestro Elohim. Él es el que nos creó. Y nos crió para que le sirvamos, para que seamos una generación obediente a sus mandamientos, a su palabra, a ese camino que es Mashiach. Mire, Misajín, en este versículo, el hebreo usa la palabra ot, que significa otro, además, todavía. Eso significa. Dando a entender que el Mabul, diluvio, tendría que esperar una semana. Mire, Misajín, según el Midrash, fue para que Noaj y su mishpachá, su familia, pudieran tener una semana de luto. En hebreo, Shiva, Shiva, por causa de la muerte de Matusalén, que había ocurrido justo en el día cuando iba a venir el diluvio. El Abba de Matusalén, el padre de Matusalén, fue el profeta Enoch. Por ahí hasta hay un libro, se lo recomiendo, búsquelo. Enoch o Hanoch, como usted guste encontrarlo. Hanoch había puesto un nombre profético sobre su hijo. El nombre Matusalén o Metuselah significa su muerte envía. Su muerte envía. Ahí estaba el mensaje y nadie lo miraba. Mire, mensajín, como una alusión al diluvio, al Mabul, que iba a ocurrir exactamente en el momento de la muerte de este hombre. Mire, mensajín, es maravilloso ver que la edad de Matusalén fue de 969 años. La mayor edad que una persona haya tenido en toda la historia humana. Mire, mensajín, vemos cómo Boreolam es paciente con los que pecaron y esperaba hasta lo último para no tener que juzgar a la tierra. En primera de Pedro, primera de Kefa, capítulo 3, verso 20 y verso 21 está escrito diciendo, dice, la paciencia de Elohim esperaba en los días de Noaj, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, la Tevilá. El bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Elohim de una buena conciencia, mediante la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Apunte esa cita.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 y verso 21. Continuamos en el capítulo 7, verso 11. Dice, el año 600 de la vida de Noaj, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Miren, misajín, en el Talmud hay una discusión entre el rabí Eliezer y el rabí Yahoshua para determinar a qué mes se está refiriendo aquí. Según el rabí Eliezer, se refiere al mes Mar Heshvan, que es Heshvan, entre octubre y noviembre. Pero según el rabí Yahoshua, se refiere al mes Iyar, que es abril-mayo, que es ya comenzando el año bíblico. Pero mire, misajín, la postura oficial del judaísmo está a favor del rabí Eliezer, como ya nos dimos cuenta. Como en Rosh Hashanah, un nuevo comienzo. Esto quiere decir, misajín, que a partir de la salida de Misraín hubo un cambio en el calendario desde la creación del mundo. Lo que antes era el séptimo mes de la creación de Adán, se convirtió en el primer mes para los hijos de Israel. Como está escrito en Éxodo, en Shemot, capítulo 12, verso 2, que dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Ahí está hablando Boreolam. Mire, mis ángeles, cuando usa la expresión para vosotros, hay una indicación de que no lo es para los demás pueblos que contaban los años desde la creación. Ahí le está hablando a su pueblo, a usted y a mí. De esta manera, misajín, podemos decir que el diluvio vino en el tiempo de lo que luego iba a ser otoño en Israel. En ese mismo día, misajín, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los Shamaim fueron abiertas. Vemos cómo el Mabul, el diluvio, no fue solo un producto de la lluvia, sino también de aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra. Mire, misajín, de esto aprendemos que lo que pasó en el Mabul, diluvio, fue una especie de tevilá, una purificación por medio de aguas rituales, aguas vivas. Para que una tevilá sea perfecta, debe de ser hecha en una midbe, una acumulación de aguas vivas. Aguas naturales que proceden en su mayoría de fuentes subterráneas. Entonces miramos que fue purificada toda la tierra. Según la Torá, misajín, hay dos elementos que pueden purificar a otros elementos, el agua y el fuego. Como está escrito en Números, capítulo 31, verso 23, que dice, todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego, y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resista el fuego, lo pasaréis por agua. ¿Se da cuenta? Esta vez, el Todopoderoso tomó la decisión de purificar la tierra con agua. Y para que fuera una purificación perfecta, misajín, la mayor cantidad del agua tenía que venir de fuentes subterráneas. Así el mundo fue purificado por primera vez por medio del agua. La próxima vez será por el fuego. Para que tenga una idea lo que nos espera si no nos
arrepintemos de nuestros pecados y no hacemos un genuino teshuvá. También está la palabra que dice, las compuertas del cielo fueron abiertas. La capa protectora de agua, misajín, que había sido puesto por encima de la atmósfera, en Bereshit Génesis 1, 6 al 7, había creado un ambiente primaveral durante todo el año. Además, había protegido los seres vivos de los rayos radioactivos dañinos que vienen del espacio. Dicen también los científicos que al tener una capa de agua por encima de la atmósfera, aumentaría la presión atmosférica varias veces. Está comprobado que los pacientes con problemas cardíacos tienen una probabilidad mayor supervivencia si les hacen las operaciones del corazón en una habitación con mayor presión atmosférica. Esto nos indica, misajín, que el hombre fue criado para vivir en una mayor presión atmosférica. Mire, misajín, todo esto podría ser parte de las razones por las cuales los hombres vivían durante mucho más tiempo antes del diluvio. Los cambios climatológicos fueron tan importantes que la edad del hombre fue reducida a una décima parte de la que había sido antes. Ahora las compuertas del cielo fueron abiertas, también de esto nos habla, y cayó sobre la tierra toda esa agua que había estado por encima de la atmósfera. A partir de ese momento, el mundo sería muy distinto a las estrellas. ¿Sí? Sería muy distinto, hasta las estrellas se verían diferentes. Por ejemplo, ¿usted ha mirado esos barrancotes que están muy hondos? ¿Se imagina un chorrazo de agua cayendo ahí? Los barrancos no están nomás porque sí, es porque cayó directamente chorro de agua por un buen rato. Capítulo 7, verso 16 dice, y los que entraron, macho y hembra, fíjese muy bien, hay secreto ahí. Y los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Elohim le había mandado. Y Yahweh Baruch Hashem cerró la puerta detrás de él. Ponga atención porque aquí hay varios secretos. Dice, y los que entraron, macho y hembra, hombre y mujer. Por eso dice de toda carne, porque también el ser humano es de carne. Entraron como Elohim le había mandado, ahí está el mandamiento. Y Yahweh Baruch Hashem cerró la puerta detrás de él. Fíjese muy bien. Boreolam cerró la puerta que es Mashiach detrás de él. ¿Quién viene detrás de él? Mashiach. Mire, misajín, el arca representa la salvación. ¿Y quién es la salvación? ¿Quién es Shua? ¿Quién es Yeshua? Que significa salvación. Pero cuando decimos Yeshua, significa Yahweh salva o la salvación de Yahweh. Shua. Yeshua. Significa salvación. No significa nombre. No es nombre. Significa salvación. Tal cual. Yeshua significa salvación. Para todos los hombres. Ahí está. Para todos los hombres. La puerta, misajín, es la puerta de gracia. ¿Quién es la Gesed? Yeshua. Llegará un momento, misajín, cuando la puerta de Gesed, de misericordia, de gracia inmerecida, será cerrada por Boreolam. Su gracia tiene un límite para el pecador, misajín.
Si el pecador no se arrepiente, si no hace un genuino teshuvá a tiempo, Boreolan, el Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, el misericordioso, el Rajún, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio. Cuando él cierra, ningún hombre podrá abrir. Para que tenga una idea. Capítulo 7, verso 21 dice: y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Pereció toda carne, aquí viene otra vez general. Toda carne, hombre, mujer, macho y hembra, animales, etc. Por eso dice: y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pupula sobre la tierra. Y todo ser humano. Ahí está el final. Miren, mensaje, en esta sección vemos cómo se repite varias veces que toda carne, incluidos los hombres, murieron. Este es el testimonio de Boreolam, transmitido a nosotros por el profeta Moshe. Solamente 8 personas sobrevivieron al Mabul, al diluvio. Todos los demás hombres murieron. Esta es la palabra de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Amén. Miren el 7:22. Dice: todo aquello en cuya nariz había aliento de Ruach, de vida, espíritu de vida. No había un espíritu de Kedushá, para que se dé una idea. Una cosa es espíritu de vida y otra cosa es un Ruach de Kedushá, un espíritu de santidad. ¿Sí? Sigue diciendo el texto: aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Ahí está. Mire, misajín, la palabra hebrea para aliento de espíritu es nishmaruach. Nishmat ruach. Nishmat viene de la neshama, que es el alma superior que tiene el hombre, no los animales. Los animales tienen cuerpo y alma viviente y se llama nefesh hayin. Nefesh hayin. Al igual que los hombres, pero los hombres tienen algo más, tienen un alma superior. Neshama, el intelecto, lo pensante. En el capítulo 8, verso 4 dice: y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Si la teoría del Rabí Eliezer Misajín y la enseñanza oficial del judaísmo es correcta, el día en que el arca descansó sobre los montes del Ararat fue el 17 de Nisan, el mismo día cuando el Mashiach Yahshua fue resucitado de entre los muertos. 3 días y 3 noches después de su entierro. Fue enterrado el 14 de Nisan y resucitó el 17 de Nisan. Según mis cálculos, la muerte de nuestro Melech HaMashiach ocurrió, ¿sí?, el jueves día 26 de abril del año 31 y la resurrección la noche entre el Shabbat, el sábado, y el domingo. ¿Sí? Ya para casi cerrarse el Shabbat. El 28 y el 29 de abril del mismo año. 40 años antes de la destrucción del Bet Hamidash, del templo. Continuamos en el 8:5. Dice: las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10. Y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. La cima de los montes, un poco después de Shavuot, Misajín, el mal llamado Pentecostés, se vieron las cimas de los montes, o sea, las montañas. El Midrash dice, Misajín, que los 2 montes que se vieron fueron Sinaí y Sión. En el monte Sinaí fue dada la Torá en Shavuot después de la salida de Misraín.
Y en el monte Sión fue dado el Ruach HaKodesh, ahí sí estamos hablando del Ruach HaKodesh, en el mismo día de Shavuot, 50 días después de la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, para que se dé una idea. Capítulo 8, verso 13 dice, y aconteció que en el año 601 de Noaj, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Fíjese muy bien, el primer día del primer mes, desde la creación de Adán, corresponde al primer día del séptimo mes actual en el calendario judío, el primero de Tisri. Ese día coincide con una fiesta de Yahweh Baruch Hashem, Yom Teruah o Rosh Hashanah, también llamada Rosh Hashanah. En ese mismo día se secaron las aguas sobre la tierra y Noaj quitó la cubierta del arca. De la misma manera como la cubierta fue quitada del arca, en ese mismo día, Misajín, se abre una puerta en los Shamaim, en el cielo, año tras año, para que esté dándose una idea. Por eso en un Yom Teruah viene nuestro Melech HaMashiach, para que haya un tiempo de gracia especial para el arrepentimiento, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. ¿Sí? 10 días de Teshuvah. El primer día hasta el 10º del séptimo mes, al final de Yom Kippur, es cerrada esa puerta de nuevo. Y el que se encontró inscrito de su nombre en el libro de la vida, toda Rabá Yahweh. Continuamos en el capítulo 8, verso 20. Dice, y edificó Noaj un altar a Yahweh Baruch Hashem y tomó de todo animal limpio, ahí viene otra vez, y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Miren, misajín, la palabra para altar es misbeat, viene de la raíz sabaj, que significa sacrificar. El altar es una mesa donde se ofrece una comida a Boreolam. El altar es un lugar de encuentro entre el hombre y Elohim. Noaj tenía que construir ese altar. Tenía que hacer un esfuerzo para poder mostrar a Boreolam su ahabá y su sometimiento. Cada persona, misajín, usted y yo, tenemos la responsabilidad de edificar un altar a Boreolam, a Yahweh, Baruch Hashem. Un lugar de encuentro íntimo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo. Un sitio donde pueda relacionarse con Abba por medio de un sacrificio costoso. Sí, que le cueste. Un sacrificio es sacrificar algo que a usted le gusta en su carnita. El holocausto consiste en quemar todo el animal. Fíjese muy bien. Todo el animal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quemar todo nuestro instinto animal. Ese es un verdadero holocausto de nuestro Mishkan miniatura, que es nuestro cuerpo. El animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece. De esta manera, misajín, el sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total a Boreolam. Toda mi vida es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Mi vida no significa nada para mí mismo. Lo único que me importa es agradarte, Yahweh Baruch Hashem. Este es el mensaje, misajín, de la ofrenda de ascensión cuando es ofrecido correctamente.
La palabra traducida como holocausto, misajín, es la palabra hebrea olá, que viene de la raíz ola, que significa subir. Así que una mejor traducción sería ofrenda de ascensión. Una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos de Boreolam es como un sacrificio cuando sube como un olor fragante al cielo. Para que se vaya dando una idea. Capítulo 8, verso 21 dice, y Yahweh Baruch Hashem percibió el aroma agradable y dijo Yahweh Baruch Hashem a su corazón. El aroma no vino de la carne quemada de un animal muerto. ¿Se da cuenta? Aquí. Sino la acción, misajín. Nuestro Abba, que está en los Shamaim, no se deleita en el derramamiento de la sangre, ¿no? Ni la quema de la carne tampoco, de un ser inocente. Lo que produce el aroma agradable a Boreolam es el corazón que está detrás de ese sacrificio, misajín. El sacrificio que usted hace para poder agradar a Boreolam, eso es la grata aroma que a él le agrada. En este caso fue el corazón de Noaj. Él estaba dispuesto a sacrificar estos animales preciosos para así representar su propia devoción al Creador y así para hacer voltear a Boreolam. ¿Sí? Porque recuerde que la tierra es el estrado de sus pies. Él es el universo. Mire, misajín, al mismo tiempo estaba profetizado acerca del sacrificio del Cordero de Elohim, que iba a venir más adelante para quitar su pecado y los pecados de todo el mundo, el suyo y el mío. Esto era agradable para Boreolam y por eso pronunció un juramento, como está escrito en Yesayahu, Isaías 54, verso 9, que dice: porque esto es para mí como en los días de Noaj, cuando juré que las aguas de Noaj nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Es una promesa de Boreolam. Por eso, él no quiere que el pecador perezca, sino que obtenga un genuino teshuvá y así alcance la misericordia de Boreolam. Capítulo 8, verso 21 dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. No dice desde la niñez, ¿se da cuenta? Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. ¿Se da cuenta? El día y la noche. Rashi comenta, dice que al repetir las palabras nunca más volveré, estas palabras, misajín, se convierten en un juramento. Un juramento es parte de un pacto. Así que aquí se instituye un pacto con el Shama en los cielos y la tierra. Y como está escrito en Jeremías 33, verso 20 y 25, dice: así dice Boreolam, si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, así dice Yahweh Baruch Hashem, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y la tierra, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Mire, en el Talmud hay un comentario
Habla de estas 6 estaciones del año dentro de la tierra de Israel. La siembra, la mitad de Tisri, Mar-Heshvan, y la mitad de Kisle, octubre-noviembre. El invierno, la mitad de Kisle, Tebet, el mes de Tebet, y la mitad de Sheba, diciembre y enero. El frío, la mitad de Shvan, Adar, y la mitad de Nisan, febrero y marzo. La siega, la mitad de Nisan, Iyar, y la mitad de Sivan, abril, mayo. El verano, la mitad de Sivan, el cuarto mes, y la mitad de Ab, junio, julio. El calor, la mitad de Ab, Elul, y la mitad de Tirre, agosto, septiembre. A partir del Mabul, del diluvio Misajim, todo el sistema ecológico de la Tierra cambió. Algunos de los cambios son, número uno, los diferentes estratos geológicos fueron formados por la sedimentación en el fondo de las aguas. Número 2. Los fósiles fueron hechos por la presión sobre los animales que quedaron enterrados vivos en el lodo en el fondo de los valles. Muchos de esos valles luego fueron levantados hasta las alturas y así se encuentran muchos fósiles en las montañas. Número 3. El agua que estaba encima de la atmósfera desapareció, lo cual produjo a pérdida del efecto invernadero. La vegetación ya no era la misma. Los rayos radioactivos del espacio alcanzan los cuerpos vivos y reducen su resistencia. Los hombres mueren más jóvenes. Disminución de la presión atmosférica. Una condición diferente de vida. Cambio de lugar de la Tierra, los polos geográficos se movieron, lo cual produjo las 6 estaciones mencionadas anteriormente en el capítulo 9, verso 1. Y bendijo Elohim a Noaj y a sus hijos, y les dijo, sé fecundos y multiplicaos y llenar la tierra. Esta bendición hizo que los 3 hijos de Noaj pudieran reproducirse y ser los 3 padres de las 3 razas principales que existen entre los hombres. En el capítulo 9, verso 3. Todo lo que se mueve tiene vida o será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. ¿Se da cuenta? A partir de ahora el hombre tiene permiso para comer carne. Después. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Allí le dice en el capítulo 9, verso 4. Esto es para todos los hijos de Noaj. Para todos, incluyendo a usted y a mí. Es decir, todos los hombres. Ningún ser humano tiene derecho a comer sangre, misajín. De este pacto con Noaj y sus hijos se sacan 7 leyes fundamentales para toda la raza humana. Las 7 son, número 1, no idolatrar. Número 2, no blasfemar ni mentir. Número 3, no matar. Número 4, no fornicar. Número 5, no hurtar. Número 6, no comer de un animal vivo o sangre. Número 7, establecer cortes de justicia. Amén. Continuamos en el capítulo 9, verso 12 y verso 13. Dice, y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. ¿Se da cuenta? Allí Boreolán estableció un pacto. Primero le estaba hablando a los hombres y luego a la tierra. Este pacto, misajín, fue hecho con Noaj y sus hijos por todas las generaciones, incluyéndonos a usted y a mí. Generaciones futuras, junto con la tierra.
Mi arco. ¿Quién dice mi arco? Boreolam. Arco también es una flecha, una Torah. La señal del pacto es el arco iris, que en la tierra aparece solo como una mitad. Alrededor del trono celestial está el arco de Boreolán. Y allí se ve entero, para que se dé una idea. Según Ezequiel 1:28 y Revelaciones 4:3, dice: mientras se siga viendo el arco iris en las nubes, este pacto seguirá vigente. Como hay 7 colores en el arco, así hay 7 leyes principales en este pacto, para que se vaya dando una idea. Amén. Capítulo 9, verso 17 dice: y dijo Elohim a Noaj: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. En este texto, Misajín, la palabra pacto 7 veces, la palabra carne 6 veces y la palabra tierra 10 veces. Para que se dé una idea. Capítulo 9, verso 18 dice: y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Y Ham fue el padre de Canaán. Canaán fue el primer nieto de Noah. Los nietos también son llamados hijos en las escrituras, Misajín. ¿Sí? Canaán fue el primer nieto de Noah. Los nietos también son llamados hijos en las escrituras. Un descendiente más lejano también es llamado hijo. Por eso el Mashiach es llamado Ben Davi, hijo de Dawi, por ser de la casa real de Dawi. Amén. Capítulo 9, verso 19 dice: estos 3 fueron los hijos de Noaj, y de ellos se pobló toda la tierra. Fíjese muy bien desde dónde venimos usted y yo. Todos los hombres de la tierra vienen de estos 3 hijos de Noaj, para que se dé una idea. Capítulo 9, verso 20 al 21 dice: y Noaj comenzó a ser un maestro de la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Aquí, Misajín, probablemente el proceso de fermentación fue algo nuevo a partir del diluvio, y Noaj no sabía lo que había pasado con el jugo de las uvas. Su borrachera no fue por causa de un descuido, sino de una falta de conocimiento, para que tenga una idea. Por eso dice la palabra: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y la peor ignorancia, Misajín, es ignorar algo de lo cual no se tiene ni la mínima idea. Y eso acarrea muerte. Falta de conocimiento le hizo falta a Noaj. Experiencia del cambio de los elementos naturales en la nueva situación que le tocaba vivir. El hebreo muestra una forma femenina cuando habla de la dueña de la tienda en la cual Noaj se desnudó. Obviamente no estaba en su propia tienda, sino en la tienda de su esposa. Su borrachera no le permitió tener una relación sexual con su esposa. De esto se ha sacado la halajá de que está prohibido tener relaciones entre esposos si los dos no están en su juicio cabal. Para que tenga una idea. ¿Qué pasa si los dos están borrachos? Para que tenga una idea. Capítulo 9, verso 22 dice: y Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Fíjese muy bien. Aquí hay un secreto. Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Sí? Y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Aquí al final tiene el secreto. Estaban afuera de este pecado.
Mire, Misajín, un rebelde siempre busca la manera de anunciar los errores de su autoridad, así pierde su bendición. En lugar de cubrir las faltas de su padre, Han las difundió. Aquí es mencionado Canaán, esto indica que él tenía que ver con el asunto. En el capítulo 9, verso 23. Que dice, entonces Shen y Jafet tomaron, ¿sí? Fíjese muy bien. En el hebreo el verbo está en singular, tomó. Esto nos enseña que fue Shem el que tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. El humilde cubre las faltas de su autoridad y recibe honra y bendición por ello, Misajín. En el capítulo 9, verso 24 al 25 dice, cuando Noach despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Aquí, Misajín, el hijo menor de Noach fue Canaán. La Torá no dice lo que había hecho. En los Midrashim se especula, ponga atención, se especula sobre esto. Algunos dicen que castró a su abuelo. Otros dicen que cometió otro acto perverso. Personalmente creo que cometió algún acto de homosexualidad. Los hijos de Canaán fueron los fundadores de las ciudades Sodoma y Gomorra, que fueron juzgadas por sus actos de homosexualidad. Noaj vio proféticamente lo que los descendientes de Canaán iban a hacer y por eso maldijo al que tenía ese comportamiento. Otros pecados sexuales que sus descendientes cometerían están escritos en Vaikra, Levítico 18, capítulo 9, verso 26 al 27. Dijo también, aquí vamos a continuar, eso que le dije, donde está escrito en el capítulo 18 de Vaikra, pero aquí vamos a continuar en el capítulo 9, verso 26 al 27, que dice, y dijo también, bendito sea Yahweh Baruch Hashem, el Elohim de Shen, y sea Canaán su siervo, ensanche Elohim a Yahvé, y habita en las tiendas de Shen, y sea Canaán su siervo. ¿Se da cuenta? Las palabras de un padre, Misajín, tienen un poder enorme sobre el futuro de sus hijos, para que tenga mucho cuidado. Acuérdese que tenemos una sola boca, y por esa boca sale bendición y maldición. Por eso tengamos cuidado de las palabras que les decimos a nuestros hijos. Estas palabras que Noah pronunció sobre sus hijos marcarían el futuro de toda la historia humana. El pueblo de Israel, descendiente de Shem, llegó a ser el portador de la presencia de Boreolam y el receptor y transmisor de la Torá. Los descendientes de Jafé han sido los que más se ha extendido en la tierra. Ham, el padre de los de piel oscura, no recibió ninguna bendición. Sin embargo, ya había sido bendecido por el Todopoderoso en el capítulo 9, verso 1. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo primogénito. Los descendientes de Canaán tuvieron que ser destruidos por los hijos de Israel después de su salida de Misraín. La razón fue que habían cometido toda clase de idolatría y perversión sexual, junto con derramamiento de sangre, de mucha sangre inocente. Estos dos pecados causaron su aniquilación. Cuando una persona se arrepiente de los pecados, Misajín, de sus antepasados y recibe la gracia dada del cielo, experimentará cómo la maldición se rompa sobre su vida. Por eso hoy en día viene muchos hermanos y hermanas vienen, pero vienen cargados de maldiciones y esas maldiciones tienen que romperse. Y si no sabe cómo se rompen las maldiciones, póngase en contacto con un servidor, con el Morello Hanán Gutiérrez de Portland, Oregon, 503-756-4900.
Miren, mensajín, esto pasó con la mujer cananita Raja que recibió a los espías, ¿se acuerdan? De los hijos de Israel cuando estaban preparando la conquista de Jericó. Por su arrepentimiento obtuvo el honor de ser una de las madres del Mashiach. Matillahu capítulo 1 verso 5. Así vemos cómo la maldición fue rota. Baruch sea Yahweh, Baruch Hashem. Bendito sea el Todopoderoso. En hebreo es Baruch Hashem, que quiere decir bendito el nombre. Es una de las bendiciones más antiguas de la historia, misajín. Si comparamos el texto de 5:32 con el capítulo 11, verso 10, vemos que Shem no era el primogénito de Noaj. En el texto de 10:21 hay una ambigüedad en el hebreo. Podría significar tanto que Shem era el hermano mayor de Jafet o Jafet era el hermano mayor. Ahora, si miramos el orden que aparecen los hijos de Noah en la genealogía del capítulo 10, vemos que primero viene Jafet, luego Ham y finalmente Shem. Es probable que ese haya sido el orden de nacimiento de los tres. El Todopoderoso cambió el orden de importancia de estos hijos y puso a Shem como el primero, como primogénito, como lo vino cambiando después en nuestros patriarcas, por ser el portador de las bendiciones y la promesa de simiente de la mujer, el Mashiach. Capítulo 11, verso 1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Fíjese muy bien, aquí hay secreto. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Todo Ben Adam, todo hombre de la tierra hablaba las mismas palabras. Aquí, misajín, la única lengua que todos los hombres hablaban durante 1996 años fue la lengua original, con la cual Yahweh Baruch Hashem había creado el mundo, la lengua hebrea, para que se dé una idea. Capítulo 11, verso 2 dice, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Fíjese muy bien, otra vez. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Mire, misajín, la tierra del Sinar es Babilonia. Allí nació el ocultismo y la astrología. Babilonia es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas, para que tenga una idea. Capítulo 11, verso 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos, fíjese muy bien, en el lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. En Babilonia, misajín, no hay piedras naturales. Para que se dé una idea, por eso tenían que coser ladrillos. Capítulo 11, verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Error allí. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Mire, misajín, en la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod, que estaba tomando el control sobre todos los hombres del mundo, intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar a Boreolam. Los motivos detrás de sus ideas eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino se inventaron su propio sistema de culto. Romanos capítulo 1 explica todo este proceso de apostasía. Capítulo 11, verso 5 dice, y Yahweh Baruch Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Fíjese muy bien, singular.
Boreolam está en todo lugar, Misajín. Este tipo de descenso es una alusión a sus emisarios, los ángeles que vienen a representarle. Yahweh Baruch Hashem viene por medio de sus emisarios, sus agentes, para que tenga cuidado. Capítulo 11, verso 6 dice, y dijo Yahweh Baruch Hashem, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Aquí, Misajín, la unidad de lengua implica también unidad de pensamientos. Esta capacidad de unidad y de organización causó que los hombres pudieran llegar a hacer todo lo que podían soñar. La unidad en la organización tiene mucho poder, tanto para lo bueno como para lo malo, para que tenga una idea. Un pueblo unido tiene mucha fuerza, un pueblo dividido es débil. Ahí tiene dos respuestas. Pero busque lo positivo. Aléjese de lo negativo. Capítulo 11, verso 7 dice, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Ponga atención, dice, vamos, bajemos. Ahí está dando una orden a sus malajín. Y allí confundamos su lenguaje, para que nadie entienda el lenguaje del otro. El Todopoderoso Misajín habla con su corte celestial para que tome medidas en esta situación. El Targum traduce el texto de esta manera. Y Yahweh dijo a los 70 malajín que están ante él, vamos, bajemos. Así los 70 pueblos Misajín que existían recibieron cada uno su lengua. El número 70 representa a las naciones gentiles, para que se dé una idea. Capítulo 11, verso 26 dice, Taré, que era Teraj, vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Según el libro de Yazar Misajín en el 7:22, el Sefer de Yazar, y en Josué capítulo 10, verso 13 y segunda de Samuel capítulo 1, verso 18, Teraj tenía 38 años cuando le nacieron Harán y Nahor. Y según el mismo libro de 7:51, Teraj tenía 70 años cuando nació Abraham, lo cual coloca el año del nacimiento de nuestro padre Abraham en el año de 1948. ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué entonces dice Hechos en 7:4 que Abraham fue trasladado a la tierra de Israel después de la muerte de Terah? Después de la muerte de su padre, una pregunta, ¿estaban bíblicamente mal informados? Bereshit, capítulo 11, verso 26, parece decir que Terah, el padre de Abraham, tenía 70 años cuando Abraham nació. En Bereshit, Génesis 12:4, dice claramente que Abraham tenía 75 cuando salió de Harán. Estos hechos implican que Terah tenía 145 en ese momento, Misajín. Pero en Bereshit, Génesis, capítulo 11, verso 32, dice que Terah murió a la edad de 205 años, 60 años más tarde. Esteban estaba usando un texto de la Torá que decía que la edad de Terah fue de 145 años, no de 205 años. El texto samaritano de la Torá realmente dice que 145 años, así que no estamos tratando con un Dios machina, un Dios, ¿sí?, que sea máquina. El judío alejandrino del primer siglo, Pilo en Migratione Abrahami, también habla de la salida de Abraham de Harán después de la muerte de Terah. Mashiach en esta parashá, Misajín,
Vamos a encontrarlo en esta parashá. Vamos a buscar a Mashiach en esta parashá. Noah, su nombre, descanso, consuelo, el único justo, caminaba con Elohim, obedeció los mandamientos, ofreció ofrenda de ascensión a Yahweh Baruch Hashem, el arca, 3 pisos, Ruach, alma y cuerpo. Fíjese muy bien. Eso, nosotros somos un arca también. Espíritu, alma y cuerpo. Ruach, alma y cuerpo. Ahora le va ahí, mire. Nefesh, Ruach y Neshama. El único medio de salvación, la madera separaba la vida de la muerte. Pasa la humanidad de una vida a otra. El diluvio, el juicio viene sobre el mundo. 8 personas fueron salvas. El 8º milenio también. El número de la salvación o circuncisión al 8º día. O Shemini Aseren, ¿sí? Que es el 8º día después de Sukkot. La resurrección de nuestro Melech HaMashiach. O el día después del 7º milenio. Con nuevos cielos y nueva tierra, el 17 de Nisan descansó el arca sobre los montes. La resurrección de nuestro Melech HaMashiach el mismo día. El 1 de Tisri fue quitada la cubierta del arca. El regreso de Mashiach. El hermano del hombre, capítulo 9, verso 5. ¿Sí? Shem lleva el nombre de Hashem. ¿Sí? Es el nombre. Hashem es tal cual. El nombre es el Elohim de Shem. Melquisede, rey de justicia. Rey de Salem. Según la tradición, amén. Así que hasta aquí voy a dejar esta parashá. La parashá de Noah, que es la número 2. Por favor, de leer en su casita la Haftará, Yesayahu capítulo 52, verso 13, hasta el capítulo 55, verso 1. En el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, tenemos a Matillahu capítulo 24, verso 36 al 44. También tenemos Lucas capítulo 17, verso 26 al 37. Tenemos Hechos de los Talmidín, capítulo 2, verso 1 al 16. Hechos capítulo 1, verso 1 al 26. Y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 para la parashá de Noah. Amén. Así vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach ben Rub. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua Melech de Israel. Amén, biomén. Shabuato Misajín y Lejitrao. Amén. Les voy a dar la Birkat Kohanim. Pónganse allí sobre sus pies. Cubran sus cabezas. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los de Israel diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Yevarejeja Yahweh, veyismereja Yair. Yahweh, panabeleja, vijuneja yisa. Yahweh, panabeleja, beyasen leja,
Shalom. Y pondrán mi Shen sobre los Bene Israel y yo les bendeciré en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach Ben Ru. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yahshua Melech de Israel. Amén, biomen. Legitraom Misajín y Shabuató. No se olvide suscribirse a su canal. Y también búsqueme en las otras redes sociales, la Torah de Yahweh en Facebook. Búsqueme también como La Responsabilidad Humana en Nimbus. Búsqueme también en Yohanan 1974 en Spotify. Amén. Ahí estamos para servir a Boreolán y a usted. Lejitra Omisajín. Shawato. Feliz comienzo de semana para cada uno de ustedes. Y que la braja de Boreolán esté sobre cada uno de ustedes y en sus hogares, que se manifieste en toda buena obra de nuestras manos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.